proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. En el pasado. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. La voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Voz Empresarial, expertos en la vinculación y la promoción económica de Sonora. Voz Empresarial Radio continúa después de estas recomendaciones. La Voz del Pitic presenta Voz Empresarial Radio con Aurora Retes por La Voz del Pitic. Información sobre economía, formación empresarial, tecnología y negocios con un toque personal y humano. Por La Voz del Pitic. Por La Voz del Pitic. Iniciamos. Fui a darle raite a mi hija a su trabajo y unas colas, o sea, los chamacos de 18 a 29 años realmente se están poniendo las pilas, ¿eh? Ya les dijeron que de alguna forma el sector empresarial junto con el gobierno se pusieron de acuerdo en el Consejo de Salud de que si no presentan algún documento de vacunación o de que no están contagiados, pues no van a entrar a establecimientos, o sea, las personas todas
y los chamacos pues no pueden estar sin la pachanga, ¿no? Pues son unas colas interminables, de verdad impresionantes, pero qué bueno el motivo que sea, que si son las pachangas o que yo creo que están viendo que ahorita la cepa delta les está pegando muy, muy fuerte. Entonces, obviamente están ellos trabajando en esta parte de decir, ¿sabes qué? Nos formamos y nos vamos aquí a vacunar. Les va a tocar la Pfizer, es una excelente vacuna, qué bueno que les toca la Pfizer. Su efectividad es muy alta y lucha contra esta cepa delta, que es la que más ataca a los jóvenes. Ya tenemos en cabina, ya tenemos aquí al licenciado Javier Villarreal. Él es el secretario de la CTM aquí en Sonora. Secretario, muy buenos días, gracias por contestar la llamada. Muchas gracias, Aurora, por servirte. Señor secretario, a ver, un tema importantísimo que ustedes han luchado siempre ahora que cambió esta reforma de las utilidades, y realmente ustedes lograron un convenio muy bueno, un contrato colectivo de trabajo muy bueno con Buenavista del Grupo México. Platíquenos. Sí, mira, esto viene en paquete junto con la reforma y la prohibición del outsourcing, o sea, de la subcontratación, en lo cual nosotros, Aurora, estamos totalmente de acuerdo en que se prohíba la subcontratación, el famoso outsourcing, y desde luego también que se respeten algunas actividades especializadas, ¿no? Pero la empresa que se dedique a una actividad preponderante debe de ser la que responda en favor de sus trabajadores, y no meter a una tercera que luego no tiene ni patrimonio ni cómo responder. Entonces creo que esta reforma fue muy buena, nosotros la aplaudimos. El problema es que se acompañó de un tope a las utilidades. Esto nosotros lo voy a explicar porque es la esencia del tema. Nos explicaban ahí en México que se debía a que algunas empresas, por ejemplo, intensivas en capital, como las financieras y todo eso, con poquito personal se mueven muchos miles de millones de pesos o de dólares, y de repente, pues, si se saca el 10% de las utilidades, implicaría una cantidad monumental de dinero para esos trabajadores. Y no les podrían responder a los accionistas, en fin, toda una explicación. Lo mismo pasa en la industria de generación de energía, las eólicas y las de energía solar, que con poquito personal te administran parques enormes, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, el pretexto, el argumento central para topar las utilidades. Pero ocurre que, bueno, ¿cómo se topan las utilidades en esta reforma? Pues se topan con el promedio, con los 3 meses de salario máximo de un trabajador para sus utilidades, o, es opcional, el promedio de los últimos 3 años. Esto como que llevaba dedicatoria, Aurora, al sector minero, ¿no? Claro. Porque se sabe que más o menos hay utilidades considerables, no tan grandes como las que te he mencionado de las otras industrias, pero sí, aparte, pues que es una actividad muy intensiva de mano de obra, o sea, que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y también riesgo. Y aparte que es una tradición en la industria minera, ahí surgieron los sindicatos en el mundo, entonces hay una labor sindical también muy activa, y todo esto se juntó. Además, se juntó con el tema del incremento en los precios del cobre en este caso. Es decir, el promedio de los últimos 3 años que se aplicaría con esta reforma queda muy abajo del 10% que hemos tenido históricamente, el 10% de derecho al reparto de utilidades. Y de ahí pues se dio todo este jaloneo. Toda esta reforma, Aurora, nos agarró en el medio de una revisión general del contrato, y por eso planteamos a la empresa la posibilidad de que se estableciera una cláusula adicional o un convenio agregado al contrato, como se logró afortunadamente. Es decir, logramos que se respetara el 10%, porque el convenio dice más o menos así, que si hay una diferencia entre el promedio de los 3 años y el 10%, esa diferencia lo entregará la empresa a los trabajadores a través de un bono, alguna compensación, para lo cual se pondrán de acuerdo empresa y sindicato un mes antes. El mes de abril del próximo año se establecerá la forma, el mecanismo, y en mayo, el mismo día de la entrega de las utilidades, se entregará
esa compensación para garantizar el 10% de las utilidades, Aurora. Pues excelente noticia para las personas que viven en Cananea, que es un municipio muy luchador, muy trabajador, y qué bueno que la CTM acompañe a la economía familiar de los cananenses. Y yo sí le preguntaría, qué bueno que se logra esto, pero ¿qué representa, además pues de luchar por este derecho que ya se tenía, tener este dinero para la economía de las familias y sobre todo al municipio de Cananea, que necesita una reactivación ahorita ante un reporte que da Coneval a nivel México, pues que nos fue bastante mal, secretario? Casi 4 millones de mexicanos nos fuimos. Sí, efectivamente, derivado del tema de la pandemia y todo eso, pues se clavó la economía, o no solo daño a la salud, sino también a la economía, y todavía no se ve para cuándo esto mejore y recupere los niveles que teníamos hace 2-3 años. Mira, el tema aquí, antes de contestarte el impacto que tendría económicamente en la población, déjame decirte que no fue un tema fácil. Nosotros aprovechamos cuando llegó el presidente López Obrador ahí a Cananea, el 4 de julio, y lo abordamos y le planteamos 2 temas: el tema de salud, que luego te platicaré, que es una demanda muy fuerte ahí porque no hay un servicio de salud adecuado, y en el Seguro Social, y el tema de las utilidades. Y ahí le pedimos su intervención para generar una mesa de diálogo de alto nivel en la Ciudad de México. Duramos un mes allá en México, yendo y viniendo, pero durante un mes teniendo pláticas con la presencia de la secretaria Luisa María Alcalde, de su secretario Alejandro Salafranca, y Grupo México y nosotros, de manera que fue muy intensa. No fue nada fácil, fue muy complicado, y te puedo decir que somos el primer caso a nivel nacional que logra romper, digamos, este tope y que recupera un 10%. Perdón, que también debo decirte que ese 10%, nosotros metimos un amparo ante esta reforma, porque consideramos el 10% es una disposición constitucional. Es más, la Constitución de la República dice que se nombrará una Comisión Nacional de salarios mínimos que definirá el porcentaje. Esta comisión se reúne cada 10 años y define un porcentaje. Hace apenas 2 años se ratificó el 10%, que ya tiene como 40 años este porcentaje, digamos, aplicándose. Entonces, todo esto implicó un gran esfuerzo y hemos sido pues ya punta de lanza a nivel nacional en esto. Ahora bien, el impacto en Cananea. En Cananea, el día más esperado, Aurora, de todo el año, es el día del reparto de utilidades. Pues claro, oiga, por supuesto. Sí, pues es impresionante. Es un día de fiesta para ese pueblo. Sí, porque además el mismo mes de mayo que se entregan, pues son las fiestas del cobre, ¿no? Y entonces pues es una pachanga en todo el pueblo, y pues como bien lo señalas, un pueblo muy trabajador, con una lucha emblemática en materia de derechos de los trabajados en el país. Entonces la verdad es una gran fiesta, y el promedio, por ejemplo, el año pasado, el promedio de utilidades fueron de 360,000 cuando por trabajador, Ajá, claro. cuando el precio del cobre estaba en 2.80. Ahora, Aurora, el precio del cobre ha aumentado hasta 4.70 dólares la libra. Entonces, el incremento es bastante, por eso la lucha tan fuerte, porque no se le escatimara nada a ese 10%. Entonces, estamos, la verdad, pues muy esperanzados en que va a haber un gran beneficio, no solo al trabajador y su familia, sino a toda la comunidad de Cananea y la región. Es un impacto muy fuerte. Obviamente tenemos compañeros en fundición, allá en plantas metalúrgicas, que también pues están demandando lo mismo, y seguramente en otros centros mineros del estado y del país. Entonces, secretario, ¿le puedo pedir un momentito tenemos que hacer el corte oficial aquí para continuar, porque tengo muchas preguntas para usted? ¿Me permite, por favor? Con mucho gusto, Aurora. Gracias, licenciado. Vamos a mensajes y regresamos en un momento. Voz Empresarial, expertos en la vinculación y la promoción económica de Sonora. Voz Empresarial Radio continúa después de estas recomendaciones. Las mejores marcas y servicios son patrocinadores de La Voz del Pitic. Y en La Voz del Pitic estamos unidos para potencializar sus servicios y productos rumbo a la reactivación económica. Ellos son nuestros patrocinadores.
Trabaja a lo grande con los mejores fabricantes. Tus importaciones más rápidas y seguras con un solo clic. Somos Rich MX. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin. Rich MX eficientiza todas tus operaciones de importación de mercancía. Mejoramos los costos de tu empresa cotizando directamente con fábricas de Asia. Te apoyamos en todo el proceso de principio a fin hasta la entrega en tu bodega u oficina. Importa más fácil con nosotros. Desde la fábrica hasta la entrega en tu oficina o bodega. richmx.com. CEMIC, una oportunidad para hacer más y mejores negocios. En CEMIC Sonora, iniciamos un viraje estratégico para tener más y mejores oportunidades de negocios, porque en el tren del desarrollo económico, el primer vagón atrás de la locomotora económica es la industria de la construcción. Nuestros cimientos son fuertes. Hemos logrado construir un país, impulsar el crecimiento de nuestra gente y fortalecer el desarrollo de nuestro estado. Somos el organismo empresarial que te vincula y hace crecer tu empresa. Afiliación @cemicsonora.org 6623-553411. Construyamos juntos. Es por la pasión y esfuerzo que ponen en sus acciones que SOTS Reconocimientos y Trofeos trabaja para los triunfadores. Cada pieza que creamos se convierte en única, porque es el resultado de una motivación. Es por ello el compromiso de nuestro equipo creativo en sus diseños, los cuales son elaborados con tecnología de punta que nos permiten estar a la vanguardia de nuestros productos. 13 años nos respaldan y grandes empresas validan nuestro trabajo, permitiéndonos ser parte de sus eventos deportivos y empresariales. SOTS es una empresa 100% sonorense. 6628-483395. SOTS Reconocimientos y Trofeos, por los que hacen cambiar al mundo. Consejería EMC, brindando siempre seguridad a tu empresa en el cuidado de los datos personales. Contar con el aviso de privacidad integral es una responsabilidad y una obligación para con nuestros clientes. Conocer qué son los derechos ARCO, así como crear las medidas de seguridad, mecanismos, procedimientos y candados jurídicos administrativos que den certeza al cumplimiento de la ley y evitar con ello sanciones de carácter federal a nuestra empresa. Proteger los datos personales no solo es una obligación, es una responsabilidad de todos. Estamos haciendo historia. Juntos, la voz del PITIC y los empresarios estamos creando soluciones y utilizando las mejores herramientas para crecer ante el nuevo panorama de los negocios. Trabajemos juntos por la reactivación económica. Comunícate con nosotros, 6624-740042. En las elecciones 2021, el reconocimiento es para las y los sonorenses. En conjunto con la ciudadanía, el IEE Sonora organizó la elección en tiempos de pandemia. Aprobamos acciones afirmativas en pro de las mujeres. 15 candidatos independientes aparecieron en las boletas. Realizamos debates a la gubernatura y a las alcaldías. El instituto generó certeza implementando el PREP y los cómputos en línea para que la ciudadanía conociera los resultados en tiempo real y de forma transparente. En Sonora, seguimos construyendo democracia. IEE Sonora. Pipesto, 37 años. Como todo nuestro personal, José Luis Vega hace posible ganar la preferencia de nuestra clientela. Joven, me inicié en Pipeso. Me gané la confianza y escalé. Hoy soy líder en Pipeso Salazar. Con nuestra atención, este será el mejor punto. Soy el Chero Vega. Aquí los esperamos para atenderlo como se merece. 37 años, orgullosos de ser su servicio ferretero. Pipesto. Patrocinador de La Voz del PITIC. Voz Empresarial Radio. Voz Empresarial Radio. Vínculo de información útil para la toma de decisiones. Comunícate por mensaje de voz al WhatsApp 6624-740042. Regresamos y agradecemos mucho al licenciado Javier Villarreal, secretario general de la CTM, que nos haya esperado en la línea. A ver, secretario, hay temas importantísimos ahorita. Aparte de esta negociación, ¿qué otros elementos pudo negociar la CTM para favorecer a los mineros de Cananea, de Buenavista, del Grupo México? Sí, efectivamente, te decía que el tema de salud es el segundo tema, digamos, en importancia ahí del interés de nuestra gente. ¿Y cómo anda el Seguro Social por allá, oiga? ¿Tienen plazas? ¿O fíjate que allí en Cananea había un hospital, el Ronquillo, antes. Cuando después de la huelga cambia el modelo de relaciones laborales, empieza un nuevo contrato, y los trabajadores están inscritos ahora en el Seguro Social. Esta situación
implica que el Seguro Social pues no estaba preparado suficientemente y tiene solo una unidad de medicina familiar y deriva para especialistas y cirugías al hospital de Agua Prieta o al de Nogales o al de Hermosillo. Pero nosotros hemos tenido problemas muy serios en el seguro porque, no sé si tú te has enterado, pero ha habido crisis de falta de médicos especialistas en el estado y en el país. Así es. Y eso no crees que mucha gente no entiende el por qué y que hay una razón. A partir de 2008 cambió el régimen de pensiones y jubilaciones para personal de seguro social, de manera que del 2008 para atrás, los que entraron del 2008 hacia atrás, tienen derecho a jubilarse con el 100% de su salario más el aumento de cada año. Órale. O sea, se le llama jubilación dinámica. Ajá. Pero del 2008 para acá, el que va entrando se va a la FORE. Y en la FORE solo tienen una esperanza de una jubilación, un 30% de su salario, pues. Pero impresionante. Entonces, imagínate la gran diferencia. Qué bárbaro. Entonces, los médicos duran 3, 4 años en el seguro de los 2008 para acá y luego se van. Entonces, se ha ido reduciendo paulatinamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos faltaban cada año 100 médicos, pero en febrero, marzo se contrataban los que salían de las universidades y nos acabalábamos. Pero ya en el 2019 nos faltaban 270, o sea, había 270 plazas vacantes ahora. El año pasado ya llegó a 500 y ahorita pues debe haber más de 500 plazas vacantes. Entonces, no le han encontrado al tema. Y en Cananea pues hizo crisis porque la gente va a Agua Prieta y no hay médicos ni para los de Agua Prieta, menos para los de Cananea. Entonces, por eso ahora que llegó el presidente López Obrador le pedimos encarecidamente que le metiera eso y le dio instrucciones públicamente a Zoé Robledo, al director del IMSS, para que contratara a los médicos que fueran necesarios y acomodar el lugar y que iba a regresar en 3 meses. Ya faltan menos de 2 meses para que se cumpla ese plazo y es uno de los reclamos más fuertes, de tal manera que nuestra gente estaba pidiendo seguro de gastos médicos mayores. Finalmente el seguro se está comprometiendo a resolver esto, entonces es uno de los temas. Mientras eso ocurre, Grupo México se ha comprometido a entregar compensaciones fuertes, las que sean necesarias. Antes teníamos 7 especialistas, digamos, compensados por Grupo México, ahora subió a 11. Entonces, se busca de alguna manera la forma, pues, de ir paliando esto, pero estamos esperando que el compromiso presidencial, pues, se cumpla ahora dentro de 2 meses. Entonces, ese es uno de los temas. Como fue revisión general, pues se lograron una gran cantidad de beneficios, más días de aguinaldo, de vacaciones, bonos, se logró además, por ejemplo, el personal que vive en Cananea, logramos hace poco tiempo el transporte de personal pagado por la empresa, pero hay gente de Agua Prieta o de Naco que tenía que pagar su transporte, ya la empresa se comprometió y a partir de esta revisión ya el transporte es pagado por la empresa y así logramos una serie de categorías nuevas de becas. Fue una gran cantidad, creo que fue una revisión muy buena en lo general y el aumento fue del 6% retroactivo al 6 de junio, que es la fecha de revisión del contrato. Entonces, fue una revisión muy buena, con muy buenos resultados. Los comisionados informaron a la asamblea y la verdad se llevaron el aplauso de toda la gente, sobre todo por las utilidades, ¿no?, que se garantizaron. Entonces fue una revisión muy positiva y muy favorable para la gente. Fíjate que, pues mira, tan criticado el sector minero, pero yo creo que es de los pocos sectores que tienen estas buenas noticias, Javier, la vera verdad. Fíjate que sí, y aquí en Sonora, qué bueno que lo mencionas, porque hay mucho que trabajar y creo que programas especializados en la inversión y la empresa como este que tú tienes tan reconocido, puede ayudar mucho a crear una conciencia de no satanizar la industria minera. La industria minera representa en Sonora del 18% ya del Producto Interno Bruto. Es decir, a ver, para que la gente lo entienda, la agricultura, fíjate, junto con la ganadería, la pesca y la acuacultura, las 4 juntas no le llegan al 12% del PIB. Mientras que la pura industria minera tiene el 18% sin contar con la proveeduría y demás. Es decir, la minería es
más caímos, o sea, cómo hacerle precisamente en el actual gobierno que va a entrar de este relanzamiento de la economía que ha anunciado el doctor Alfonso Durazo, pues precisamente porque dices tú, los programas sociales, ¿qué pasó con ellos? O sea, ¿dónde se fueron? En el sentido de que en lugar de haber impactado de una mejor forma, porque hay pues cantidades millonarias que se están repartiendo en los programas sociales, secretario. Mira, pues yo creo que has dado en el clavo. Mira, el problema a nivel nacional está terriblemente serio, ¿no? La pandemia pegó mucho, pero también algunas medidas que tú y yo recogemos con frecuencia, opiniones del empresariado, donde dicen, no, pues es que si no podemos invertir, no hay seguridad, la inseguridad pública está muy gruesa, no hay tranquilidad para la inversión, en fin. Esos temas ya pegan. Encima de eso se vino lo de la pandemia. Entonces, yo creo que pues, no se puede tapar el sol con un dedo. Estamos en una severa crisis económica y de salud. Oiga, secretario, tenemos 22,000 contagios diarios. No, es que está muy serio el panorama a nivel nacional, muy serio. Vamos tratando de ver qué es lo bueno que podemos ver aquí en Sonora. No es por nada, pero yo la verdad estoy gratamente impresionado de todo el diseño que ha estado